Buenos días a todos los amigos que nos están viendo en Facebook. Buenos días a todos los amigos que nos ven en el canal, o buenas tardes, que nos ven en el canal de YouTube. Pues este día vamos a tener una enseñanza que se llama la iniquidad en el cristiano, en la vida del cristiano, en un cristiano. Y pues antes de continuar, antes de comenzar con la enseñanza este día, quiero invitarlos a todos, los amigos, los que nos visitan, a que se suscriban al canal en YouTube. Ahí en YouTube el canal solamente se va a la página de YouTube y escribe en el buscador, escribe Milagros en la Calle TV, así como aparece aquí atrás. Así, ¿verdad? Milagros en la Calle TV, y le dan suscribirse al botoncito rojo y a la campanita para que usted reciba las notificaciones de los nuevos videos pues que vamos a estar subiendo, enseñanzas y sobre videos de sanidades, videos de milagros. Suscríbase al canal para que pueda ver todas las enseñanzas que hay ahí, que yo sé que van a servir para su desarrollo y para su crecimiento espiritual. Desafortunadamente hay mucho cristiano que pues cree conocer a Dios y tiene una perspectiva, una referencia de Dios totalmente errada. Entonces este canal sirve para pues alinear a las personas y enseñar a las personas cómo es Dios realmente. Y esta enseñanza de este día pues va dirigida a todos los cristianos. No es para los que están fuera del reino, sino para los que están en el reino, se podría decir. Aunque si realmente tienen iniquidad en su corazón, no son parte del reino. Así que la enseñanza de hoy, como dije, se llama la iniquidad en el cristiano. Vamos a ver qué es o qué significa la palabra iniquidad. La palabra iniquidad, lo tengo aquí escrito, se resume en lo siguiente. La palabra iniquidad se resume en tener gran maldad en el modo de obrar, en el modo de actuar. Y fíjese bien que antes de haber empezado yo esta enseñanza hace unos minutos, Dios me estaba hablando sobre el abuso. Lo voy a escribir para que no se me olvide. El abuso de la gracia. El abuso de la gracia, que en este caso sería como prevaricar también. El prevaricar es un pecado contra Dios. El prevaricar es lo siguiente. Miren, una persona está prevaricando cuando pues se arrepintió de un pecado y vuelve a cometer el pecado del que se supone que se arrepintió. Vamos a decir un ejemplo. Que una fulanita, una señora, cuando estaba en el mundo le gustaba el chisme. Vamos a poner una bien fácil. Le gustaba el chisme. Entonces viene y se da cuenta que el chisme pues no es de Dios, mentir no es de Dios, y pide perdón. Pide perdón y dice: Dios, ya no quiero mentir, Dios ayúdame, ya no quiero decir chismes, ya no quiero decir mentira, ya no quiero crear rumores, quiero ser libre. Porque llegó un arrepentimiento a la vida de esa persona. Viene Dios y pues libra a esa señora, la liberta, le quita el chisme, la mentira, el andar creando rumores de su boca. Y pasa un tiempo así, pasa, pues podemos decir una semana, un mes, ¿verdad? Y después de ese tiempo, esta señora, por no quedar en mal, por no hacer quedar mal a alguien, o por cualquier cosa, cualquier excusa, cualquier cosa que se le pueda ocurrir, viene ella y dice una mentira. Y se dio cuenta que dijo la mentira y no pasó nada. No le pasó nada. Entonces viene la señora y ese mismo día, al ratito, dijo otra mentira. Pero reaccionó con la segunda mentira y dijo: no, yo estoy cayendo en lo mismo, voy a pedir perdón. Y viene y pide perdón a Dios. Y Dios la perdona. Entonces, cuando viene ella, vuelve a mentir y vuelve a pedir perdón,
a Dios por qué mintió, se arrepiente otra vez y vuelve a pedir perdón porque mintió, y vuelve a pedir perdón y vuelve a pedir perdón, y así pasa toda su vida pidiendo perdón por algo que se supone que ya se ha arrepentido, eso se llama prevaricación. Eso es un ejemplo de lo que es prevaricación. Entonces, la prevaricación es un pecado. No lo podemos ver, tal vez no se puede entender muy bien, pero la prevaricación, o sea, el abuso en sí de la gracia es un pecado. Y hay muchos cristianos abusando de la gracia, y eso también es iniquidad. ¿Por qué? Porque hay maldad en el modo de obrar. Entonces, una persona que realmente se ha arrepentido de algo, no lo vuelve a hacer, aunque le guste, aunque sea algo que, a lo que está habituado, aunque sea algo a lo que está acostumbrado toda su vida, que tal vez se le volvió un hábito mentir, se le volvió un hábito el chisme, se le volvió un hábito, tenemos el hábito de fumar, el hábito de tal vez, no sé, tomar una pastillita, el hábito de decir una mentirilla. Hay muchos hábitos, hay muchos pecados que se vuelven hábito en la vida de la persona y que no sabemos que son pecados hasta que se nos dice. Entonces, el abusar de la gracia se convierte en prevaricación y al final termina eso siendo iniquidad porque hay una maldad detrás de todo lo que se está realizando, todo lo que se está haciendo, tanto para mentir, robar. Vamos a decir un ejemplo, que el robar un dólar o ¿qué podría decirle yo? Robar un dólar en un vuelto, en un cambio que le den o en cualquier situación. Usted pidió perdón, ya se arrepintió, pero lo vuelve a hacer. Eso también es, ahí hay iniquidad, ahí hay prevaricación, ahí hay abuso de la gracia. Ahora, vamos a dar unos ejemplos en la Biblia para que usted vea cómo debe de ser el actuar de un cristiano. ¿Cuál es la manera correcta de actuar o de vivir de un cristiano? Para que pueda vivir sin iniquidad, para que pueda vivir sin abusar de la gracia, para que pueda vivir sin prevaricar. Mucha gente dice, es que somos salvos por gracia. Sí, es cierto, somos salvos por gracia, pero no sea abusivo, no abuse de la gracia. ¿Sí? El que dice, fíjense bien, el cristiano que dice que cuando uno le habla del pecado, y el cristiano que dice que somos salvos por gracia, ese cristiano tiene maldad en su corazón. Ese cristiano es un inicuo. Ese cristiano tiene iniquidad en su corazón. Y los cristianos con iniquidad en su corazón no van para el cielo. Y eso es lo que yo le quiero decir hoy. No tienen salvación. No tienen salvación, no reciben bendición, pasan en pruebas, pasan enfermos, pasan en angustias, les pasa de todo. Y lo primero que hacen es echarle la culpa a algo externo a ellos. ¿Sí? Aquí en este ministerio nosotros les enseñamos a ustedes que el problema de todo no es una fuente externa, no es una fuerza externa, sino el problema de toda la situación que usted pueda estar viviendo está dentro de usted. No es algo externo. Ahora, cuando pasamos al reino de los cielos, nosotros todos aquí, pues estamos en el mundo, fuimos esclavos de Satanás, del diablo, de los delitos, de los pecados, de los vicios, de todo eso, y fuimos traspasados de las tinieblas a la luz de Dios. Cuando estábamos en tinieblas bajo el maligno, era Él quien se encargaba de nuestra vida, dominaba nuestra vida, tomaba decisiones por nosotros, pero ya estamos de este lado. Es Jehová Dios quien se encarga de nosotros. Es Dios mismo quien se encarga de enderezar nuestros caminos, de disciplinarnos. Entonces, si usted ya es cristiano y a usted le pasa algo malo, deje de echarle la culpa al diablo porque él está en la playa y no tiene nada que ver con su vida porque usted no es esclavo de él. Cuando usted estaba en el mundo, y a todos los que están en el mundo, quiero decirles esto, todos los que no son cristianos, todos los que están en el mundo y les está pasando cosas malas, no le echen la culpa a Dios porque usted no es hijo de Dios. Usted no está en el reino de los cielos. Todo el que no ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador es parte del mundo.
Así que si usted está en el mundo, usted es un amigo, está escuchando esta enseñanza, usted está en el mundo y está pasando algo malo, una prueba, algo feo, algo que le está afectando su vida, déjeme decirle que no es Dios el que está haciendo eso en su vida, así que no se enoje con Dios, no odie a Dios. Si quiere enojarse con alguien, enójese con el diablo porque usted es esclavo del diablo y quien ha puesto esa prueba es el diablo, no es Dios, no tiene nada que ver. Dios no lo va a obligar a usted a acercarse al reino de los cielos. Y si usted está renuente, se le ha hecho la invitación de que acepte a Jesucristo, pero dice hoy no, se le ha invitado a la iglesia, pero dice hoy no, entonces Dios no puede hacer nada porque usted lo está rechazando a Él. Usted está rechazando a Dios, por lo tanto Dios no puede hacer nada. Usted está en las manos del maligno, ¿sí? Ahora, si usted ya es cristiano, está ya de este lado, el maligno ya no le puede tocar, porque usted ya está en las manos de Dios. Por lo tanto, es Jehová Dios quien se ocupa de su vida, ¿sí? Es Jehová Dios quien se ocupa de su vida, quien lo disciplina. Y con ustedes como padres, me van a entender, los que son padres, me van a entender lo siguiente, miren, si usted como padre ve a su hijo que está haciendo algo malo, que está siendo rebelde, que está haciendo algo que no es correcto, usted lo va a disciplinar. Entonces, estamos de este lado y si Dios ve que nosotros estamos haciendo algo malo, Dios también nos va a disciplinar. Dios va a hacer algo en nuestra vida para disciplinarnos, para que nosotros no estemos haciendo algo malo. Entonces, si le viene una prueba, si le viene la enfermedad, si le viene algo, no le eche la culpa al diablo que no tiene nada que ver, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. En el libro de Daniel, yo no recuerdo muy bien, pero creo que es Daniel capítulo 9. Pero ahí en el libro de Daniel hay una oración muy bonita que es sobre el arrepentimiento. Esto no es parte de lo que iba a enseñar ahora, pero como ahí está guiando Espíritu Santo, pues vamos por ahí. Daniel capítulo 9, del versículo 3 a Daniel capítulo 9, versículo 3, lo pueden leer todo hasta el 20. Hasta el 20 o el 22. Vamos, lea por favor Daniel capítulo 9 del 3 al 22. Esto no lo vamos a leer ahorita. Esto es una forma de guiarlo a usted para que usted haga una oración de arrepentimiento. Ahí en esta oración que hizo Daniel, él está reconociendo que él es inicuo, que la iniquidad, que la maldad está en él y que solo Dios es santo. Le voy a decir por qué. Miren, Dios no es mentiroso. ¿Sí? Dios tiene promesas en la Biblia. Y la razón por la cual no se cumplen las promesas no es porque Dios sea mentiroso, no es porque el diablo esté metido ahí, sino que es por usted mismo. Es culpa suya. Es la manera de vivir que usted tiene que no permite que las bendiciones de Dios se hagan visibles, se hagan reales en su vida. No es culpa de Dios, no es que Dios sea mentiroso, no es que el diablo sea metido, sino es su manera de vivir. ¿Por qué? Porque vemos a hombres y mujeres de Dios que realmente están bendecidos. Entonces no es que Dios tenga preferidos, que tenga favoritos o que vaya por naciones y que diga, bueno, como este país es desarrollado, aquí sí, como este es subdesarrollado, aquí no. No es así, no es así. Entonces, si no tiene la bendición de Dios, no es una fuerza externa la que está afectando su vida, sino es una fuerza interna. En este caso, es su vida. Son sus decisiones, es su manera de actuar, es su manera de vivir. Y si uno ha recibido todas las bendiciones que están aquí en la Biblia hay muchas bendiciones, hay muchas promesas de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si usted no ha recibido las bendiciones de Dios, es porque hay algo malo en su vida. Esa es la razón, hay algo malo en su vida. Hay algo que está afectando en su vida el hecho de que usted reciba las bendiciones. Y lo que le voy a decir este día es una, que sería la iniquidad, que muchos cristianos creen que no tiene iniquidad. Cree que no tiene maldad en su corazón. ¿Sí? Fíjense bien. Vamos a decir un ejemplo de una oración con maldad. Que usted venga y diga, Dios, mira, un ejemplo, ¿verdad? Que venga Dios y diga, Dios, mira, bendíceme, ¿por qué? Y empieza y dice, ¿por qué es que este hombre o esta mujer, que es un borracho, que es una prostituta, quizás que anda
no viera, que anda para arriba, para abajo, está bendecida y yo no. Ahí hay maldad porque usted está comparando y está echando de cabeza a una persona, ¿ya? Está poniendo delante, como Satanás. Satanás viene, sube al trono y acusa a los hijos de Dios. Ya leyó eso en la Biblia, me imagino, ¿verdad? Entonces Satanás viene, allá en el libro de Job, dice que Satanás andaba por la tierra y que subía al trono de Dios y que Dios le decía, ¿te has dado cuenta de mi hijo Job, que es santo y esto y lo otro? Y entonces vino Satanás y empezó a acusar a Job para él quedar bien delante de Dios. Y hay mucha gente, mucho cristiano, que ora de esa manera, viene, se hinca y empieza a poner mal a otro para él quedar bien. Y ahí hay una raíz de iniquidad, una raíz de maldad en el corazón. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar un poco más y le voy a dar unos textos bíblicos para que veamos qué es la iniquidad. Y le voy a dar ejemplos de cómo debe de comportarse uno y cómo es que se puede ver la huella de la iniquidad en la vida de una persona aún teniendo unción. Fíjese bien, en el libro de Hechos vamos a ver a Pedro. Vamos a ver a Pedro y vamos a comparar a Pedro con Pablo, con Jesús y con Esteban. ¿Sí? Porque ellos cuatro eran cristianos. Jesucristo, pues, Jesús cristiano, el ejemplo a seguir. Pero Pedro, Pablo y Esteban eran creyentes, eran cristianos. Y ellos estaban siguiendo el camino a la salvación y estaban siguiendo a Jesús como ejemplo y compartían la unción de Jesucristo. Compartían la unción, compartían visiones, eran bautizados con Espíritu Santo, eran llenos de poder, llenos de unción, tenían fe, pero vamos a ver qué pasaba en la vida de Pedro. Fíjense, y la huella de la iniquidad en la vida de Pedro, que pues eventualmente él fue libre de eso. Le tomó su tiempo a Pedro, pero fue libre de la iniquidad. Bueno, ya no voy a alargar más esto. Quiero que se vaya al libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Hechos capítulo 5 y vamos a ver versículos 5 y 10. Hechos capítulo 5, 5 y 10. Aquí es la historia de Ananías y Zafira, su mujer. Dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Dice más adelante, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Ahí se perdió el alma de Ananías por culpa de la iniquidad. Fíjese bien, ahí podemos ver la huella de la iniquidad que había en el corazón de Pedro. Dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, bendiste, Bueno, dice, y el versículo 10 dice, y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. La razón por la cual Ananías y Zafira, su mujer, murieron fue porque los dos mintieron a Espíritu Santo. Los dos, mintieron a Pedro, pero Pedro era portador de Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, imagínese usted que es cristiano en una iglesia de unos 1000 miembros y vamos a decir que un día viene y cae esa unción sobre esa iglesia. ¿Cree usted, así a conciencia, ¿verdad? No se va a engañar usted mismo, cree usted que de esas 1000 personas y todos vienen y se acercan al pastor diciéndole mentiras, chismes, chambres, como típicamente se hace, o a un hombre de Dios diciéndole chismes, chambres, mentiras, como típicamente se hace? Y si ese hombre o mujer de Dios tuviera esa unción, ¿cree usted que quedarían vivos todos? No, todos quedarían muertos. Estamos viviendo tiempos en los cuales el cristiano está prevaricando, está cometiendo el pecado de prevaricación y está abusando de la gracia. Estamos viviendo tiempos en los cuales el cristiano, el hijo de Dios, el que se dice hijo de Dios, es mentiroso.
y está prevaricando, le dice mentiras a los padres, le dice mentiras a los pastores, le dice mentiras en la iglesia. Y si esta misma unción que portaba Pedro estuviera vigente en este día y estuviera en este día en la vida de los hombres y mujeres de Dios, hubiera un montón de cristianos muertos. Usted mismo que está viendo este video estaría muerto. ¿Sí? Porque hay mucho cristiano mentiroso. Y decir mentiras es pecado delante de Dios. Levantar un falso testimonio. Cuando uno dice una mentira, está faltando a un mandamiento que dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como uno mismo, ahí está faltando a esos mandamientos. Y eso es pecado. Entonces, vemos aquí, y ahora fíjese bien, presta atención. Vemos aquí cómo al estas personas mentirle a Pedro, caen y mueren por lo que Pedro dijo a ellos. Pedro se lo dijo. ¿Por qué se pusieron de acuerdo en tentar al Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Ahí le dio la palabra y como Pedro tenía poder en su boca, fíjese bien, y esta es la cosa. De la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos allá, antes de que crucificaran a Jesucristo, a Pedro sacando la espada y queriendo hacer justicia con su propia mano. Y lo único que hizo fue cortarle la oreja a Malco. Tenemos a Pedro con una actitud. Ahí tenemos en los evangelios, tenemos a Juan y Jacobo queriendo mandar a pedir que descendiera fuego del cielo para acabar con los que no habían recibido a Jesucristo cuando Él pasaba por ahí. Y Jesús les dijo, yo no sé de qué espíritu son ustedes. ¿Sí? Jesús estaba reprendiendo la iniquidad en la vida de Juan y Jacobo. Jesús reprendió la iniquidad en la vida de Pedro. Después tenemos a Pedro allá diciéndole a Jesucristo que no, cuando Jesús dijo que le iban a crucificar y que le iban a matar, lo estaba reconviniendo, lo estaba exhortando, le estaba diciendo que no permitiera perder su vida. Y viene Jesús y reprende a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro quería hacer una acción buena, en este caso queriendo salvar a Jesucristo, pero había maldad, no se ve como maldad, ¿verdad? Pero sí realmente había algo de iniquidad en la vida de Pedro. Por eso fue que Jesús lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces vemos a Pedro, aquí vemos la huella de la iniquidad en la vida de Pedro, dando sus frutos. Fíjense bien, dando sus frutos, y se perdió la vida de Ananías y se perdió la vida de Zafira. Ahora, eso trajo gran temor delante de todos, pero vino temor a causa de la iniquidad que había en la vida de Pedro. ¿Entienden? Entonces, la iniquidad, y de eso estamos hablando hoy, la iniquidad afecta la vida de las personas. Y como Pedro tenía iniquidad, fue que sucedió eso y murió Ananías y murió Zafira. Ahora, ¿cuál fue el gran beneficio de la muerte de ellos dos? Vino temor a la iglesia, pero ellos dos se perdieron. Ahora, Jesucristo dijo lo siguiente, yo no he venido a perder las almas, sino a ganarlas. ¿Acaso se ganó Pedro la vida de estos dos, de Ananías y de Zafira? No, no la ganó, ellos se perdieron. Ellos se perdieron. De nada sirvió el ejemplo que dio Jesucristo allá con Juan y Jacobo, cuando les dijo, bueno, ¿ustedes de qué espíritu son? De nada sirvió ese ejemplo. Pedro estaba ahí. Pedro vio que estos impíos, estos discípulos inicuos, querían hacer descender fuego del cielo quería hacer descender fuego del cielo para que murieran estas personas. ¿Sí? Entonces podemos ver la maldad en la vida de estas personas, de los discípulos que había, y Pedro vio eso, pero como ya no estaba el maestro, ya no estaba Jesús, entonces vino y hizo lo que él quería. Ya no había un maestro para que lo reprendiera. Ya no había un Jesucristo para que le dijera, Pedro, porque allá cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, Jesús paró a Pedro, Jesús reprendió a Pedro. Entonces, si Jesús no hubiera estado allá en el jardín cuando Pedro sacó la espada, Pedro hubiera matado a Malco.
Pero como Jesús reprendió a Pedro, ya no mató a Malco. Lo único que hizo fue cortarle la oreja. ¿Sí? Entonces vemos que había iniquidad en la vida de Pedro. Pero más adelante Pedro fue libre de eso. Ahora, quiero que vea la vida de Pablo. Vamos a comparar, como le dije, la vida de Pedro con la vida de Pablo, la de Esteban y de Jesús. Entonces viene Pedro y sacó a luz la iniquidad que había en él. Y como él tenía poder, cometió prevaricación también. Él hizo mal uso del poder que se le había conferido. Así como tenemos allá en el Antiguo Testamento a Acab y a Jezabel. Ellos cometieron prevaricación porque abusaron, fíjese bien, abusaron del poder que se les había conferido. Entonces Pedro abusó del poder que se le había dado. Nosotros, muchas veces, el cristiano muchas veces abusa del poder que se le ha dado, abusa de la gracia, ¿sí? Ahora, el tío de Peter Parker dijo lo siguiente, dijo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿sí? Y yo quiero que entiendan eso ustedes. Realmente un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces no podemos estar abusando del poder que Dios nos ha dado, no podemos estar abusando de la gracia que Dios nos ha dado y estar cometiendo pecados a cada rato. El cometer un pecado a cada rato, eso es abusar de la gracia. Una persona abusa de la gracia y cree que la gracia es una licencia para pecar, pero no se está dando cuenta que está acumulando carbones, está acumulando piedras de fuego sobre su cabeza. Cada vez que un cristiano abusa de la gracia, fíjese bien, cada vez que un cristiano se justifica, está acumulando ascuas de fuego sobre su cabeza, carboncitos de fuego sobre su cabeza. Y eventualmente se abusa tanto de la gracia, se abusa tanto de la gracia de Dios, que el corazón del cristiano se endurece. ¿Sí? Y como ve que peca y no le pasa nada, ve que dice mentiras y no le pasa nada, ve que anda de rebelde y no le pasa nada por la gracia de Dios. No es porque Dios esté ciego, sino que dice mentiras. Hay cristianos haciendo brujería, fíjese bien, anda haciendo brujería, anda diciendo mentiras, anda causando divisiones entre los hermanos y como ve que no le pasa nada, continúa haciendo lo mismo, pero está abusando de la gracia y eventualmente ese cristiano que vivió toda su vida abusando de la gracia, su corazón se endurece tanto que es imposible, prácticamente imposible, que pueda venir arrepentimiento verdadero a su vida y que pueda alcanzar la salvación y que pueda sentir Espíritu Santo. Así de horrible es esto, así de difícil, y hay mucha gente que está viviendo en tinieblas, abusando de la gracia, y eso es iniquidad, eso es prevaricación, y la iniquidad y la prevaricación, que ya dijimos que prevaricar es abusar del poder y abusar de la gracia, eso lo lleva al cristiano al infierno, no va a alcanzar la salvación. Y va a vivir una vida en pruebas, va a vivir una vida en escasez, en miseria, va a vivir una vida lejos de la presencia de Dios. Y va a vivir toda su vida echando la culpa al diablo de la vida que él lleva, cuando el único que tiene la culpa de todo lo que le está pasando es el mismo cristiano por estar abusando de la gracia de Dios. ¿Sí? Aprendamos a apreciar la salvación, aprendamos a apreciar a Dios, aprendamos a respetar a Dios, aprendamos a darle reverencia a Dios, aprendamos a no tener la sangre de Jesucristo por algo inmundo. El que abusa de la gracia tiene la sangre de Jesucristo como algo inmundo. El que tiene maldad en su corazón y se engaña a sí mismo y dice que no tiene maldad en su corazón, es una persona que está abusando de la gracia y está teniendo por inmunda la sangre de Jesucristo porque peca y como sabe que Dios lo va a perdonar, viene y va donde el pastor, va donde el líder otra vez y pide perdón y se ora por él y después vuelve a pecar y así se pasa toda su vida, como que si fuera un niño malcriado y rebelde, que le gusta abusar de la gracia. ¿Sí? Entonces, si Jesucristo no hubiera parado a Malco allá, no solo le hubiera cortado la cabeza, sino que capaz le corta la cabeza.
Y aquí tenemos ya en el libro de Hechos, como ya no estaba el Maestro, ya no estaba Jesucristo para pararlo, vino él y se fue aún en contra del Espíritu Santo y dijo esas palabras y la mujer murió y el hombre murió. Pero fue por causa de la iniquidad que había en Pedro. Ahora vamos a ver a Pablo, qué fue lo que pasó con Pablo. Quiero que se vaya al libro de Hechos, capítulo 13, del 8 al 11. Hechos, capítulo 13. Y fíjense que ahorita me viene al pensamiento. Hechos, capítulo 13, del 8 al 11. Hechos, capítulo 13, del 8 al 11. Lo voy a leer. Dice... pero le resistía Elimas, el mago. Aquí tenemos a un hechicero, a un brujo, resistiendo a Pablo y a Bernabé. Fíjense bien. Pues así se traduce su nombre. Estamos en Hechos capítulo 13, del 8 al 11. Aquí no es que le estaba mintiendo, que él estaba resistiendo. O sea, le estaba diciendo, Pablo estaba predicando, diciendo la sangre de Jesucristo te va a salvar, Jesucristo vino a dar vida por los pecadores, y viene Elimas, este mago, y está diciendo, no, son mentiras, lo que está diciendo Pablo, eso es mentira, es un falso profeta, es un farsante. Estaba resistiendo a la predicación de Pablo. Entonces, viene y dice, el versículo 8, procurando apartar de la fe al procónsul, dice el versículo 9, entonces Saulo, que es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, o sea, en el mago este, en el brujo este, le dijo, oh, lleno de todo engaño. Fíjense bien, sacó a luz lo que había en él. Lleno de todo engaño, lo discernió y le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, le dijo, enemigo de toda justicia. O sea, le dijo que era un inicuo, un impío, que estaba lleno de maldad, lleno de engaño. Y le dijo, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. O sea, sacó a la luz el corazón de este Elimas. Primero, ¿verdad? Sacó a la luz el corazón, dio a conocer quién era él. Lo discernió, calmadito, calmadito. No estaba ofendido porque lo estaban diciendo, llevando la contraria. No estaba molesto, no estaba ofendido y no había maldad en su corazón. Entonces él tranquilito vino, sacó a la luz lo que estaba en el corazón de este que lo estaba resistiendo y le dijo, ahora pues, después de que lo discernió y sacó a la luz la vida de él y lo que hay en su corazón, en su espíritu, dijo, ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, le dijo, y no verás el sol por algún tiempo, E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andaba alrededor buscaba quien le condujese la mano. Ahora, si este Pablo hubiera tenido iniquidad en su corazón y ya había oído lo que había pasado con Pedro, él hubiera usado lo mismo y le hubiera dicho, te vas a morir. Y como era un enemigo de él, era un brujo. Sí, hubiera levantado maldición en contra de él y ahí mismo hubiera expirado él, se hubiera muerto este Elimas y todo el mundo hubiera aplaudido, pero Pablo no tenía iniquidad en su corazón y tampoco estaba ofendido. Allá tenemos a Pedro ofendido porque le habían mentido. Y aquí tenemos a un Pablo que a pesar de que él estaba predicando y había un hombre gritando todo lo contrario, le decía a Elimas el mago, es que es mentira lo que estás diciendo, Jesucristo murió, vos sos un mentiroso, solo querés el diezmo para gastártelo, querés aprovecharte de la gente y esto y lo otro, difamando a Pablo. Pero Pablo no se ofendió. Pablo estaba tranquilo, sereno, sacó a la luz lo que había en el corazón de este hombre delante de todas las personas que estaban ahí, sacó a la luz que estaba en su corazón, lo que estaba en su corazón, y les dio la oportunidad de poderse arrepentir. Él sabía de qué espíritu era. Ya no había iniquidad en su corazón, ya no había maldad en su corazón. Antes perseguía y mataba a los cristianos, pero ya a estas alturas no había ni iniquidad ni maldad en su corazón. Por eso lo único que hizo fue que lo cegó por un tiempo. Y tenemos allá en el libro, en la Segunda de Reyes, el ejemplo de Eliseo. Fíjense bien. Viene Elías y le da la doble porción a Eliseo, que era discípulo. Eliseo era discípulo de Elías. Lo estaba enseñando, entrenando y todo. Entonces recibe la doble unción Eliseo. Y lo primero, después de abrir el río, lo primero que hizo fue que como él se ofendió porque le dijeron calvo, se ofendió, se molestó, se puso bravo,
Y dijo, y como ya tenía la unción, ¿verdad? Vinieron unos jóvenes y le estaban diciendo, calvo sube, calvo sube. Él se ofendió. Y lo primero que hizo fue hacer un mal uso de la unción. Él hizo un mal uso del poder que Dios le había dado a él. ¿Y de qué manera lo hizo? Vino y maldijo a los jóvenes que le estaban diciendo calvo sube, calvo sube. Y dice que salieron unos osos, léala ahí, está en la Segunda de Reyes. Salieron unos osos, no quiero ir ahí porque no quiero alargar esta enseñanza. Salieron unos osos y destrozaron a los jóvenes. ¿Sí? Ahí podemos ver que él todavía tenía maldad en su corazón e hizo un mal uso del poder que le había sido dado por Elías a Eliseo. Y más adelante, y por eso lo estoy diciendo ahorita, porque Pablo hizo lo mismo que hizo Eliseo cuando Eliseo ya no tenía iniquidad en su corazón. Porque más adelante, ahí mismo en la Segunda de Reyes, tenemos que había un ejército que había llegado a sitiar la ciudad donde estaba Eliseo en una casa, y ellos habían llegado para matarlo porque él declaraba todo lo que el rey de Asiria, de los asirios, estaba diciendo en su cámara más secreta y no podía hacer nada en contra de los israelitas. Entonces querían tomar la vida de Eliseo. Pero entonces, cuando toda la ciudad estaba sitiada, viene Eliseo y le dijo su criado que estaban rodeados, y viene y le dice, no, le dijo, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Entonces ordenó a todo el ejército de ángeles que estaban ahí que cegaran a todos estos soldados. E hirieron y cegaron a todos estos soldados, y Eliseo les dio otra oportunidad a estos hombres, salvó la vida de estos hombres. ¿Sí? Él se había arrepentido, y eso es el arrepentimiento, consiste en eso. En eso consiste el arrepentimiento, porque él fue probado ahí. Esa ocasión él fue probado. Allá él maldijo a los jóvenes, vienen los osos, los hacen pedazos, se los comen, y dice el Eliseo, metí la pata. Se arrepintió. ¿Sí? Y más adelante vino la prueba para ver si él se había arrepentido realmente. Entonces se acordó de lo que había pasado, sacó la iniquidad de su corazón y ya no hizo lo mismo con estas personas, teniendo el poder en sus manos para tomar la vida de todos estos hombres, porque era más grande el ejército que estaba con Eliseo que los que estaban contra él. Entonces, pudiendo él, fíjese, en tomar la vida de ellos, decidió no abusar del poder y de la unción que se le había dado. Ahí ya no tenía maldad en su corazón, ya no había iniquidad en su corazón. Entonces los hirió y les dio una segunda oportunidad, les dio un chance de vivir, porque cuando los llevó delante del rey de Israel, les dijo que le perdonara la vida a todos ellos. Entonces solo los hirió con ceguera y les dio otra segunda oportunidad. Elías el mago fue herido con ceguera para tener una segunda oportunidad y poderse arrepentir de la vida que llevaba, y de esa forma poder entrar al reino de los cielos. Ananías y Zafira no tuvieron la oportunidad de arrepentirse, no pudieron tener una segunda oportunidad de arrepentirse y pedir perdón. Y no tuvieron la oportunidad no porque Dios no quería, sino por la iniquidad que había en Pedro. Así como usted recibe gracia sobre gracia y recibe una oportunidad y otro chance de arrepentirse de algo por lo que pidió perdón hace 5 o 10 años y lo vuelve a hacer y está prevaricando, esa misma misericordia hubiera tenido Pedro con Ananías y Zafira. ¿Sí? Ahora tenemos a Jesucristo como nuestro ejemplo. Quiero que se vaya al libro de Lucas 23:34. Lucas 23:34. Lucas 23:34. Lucas 23:34 dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Ahora, entonces estamos comparando la vida vemos la iniquidad en Pedro, después vemos Pablo cómo él no sacó a la luz la iniquidad de él, sino la iniquidad del contrario, y no se ofendió a pesar de que le estaban llevando la contraria, y le estaban diciendo que era un falso profeta y que era mentira lo que decían.
Vemos a Jesús aquí como, estando ya en angustia de muerte, habiendo sido latigado, escupido, humillado totalmente, y estando pues, a un paso de la muerte, él pudo haber mandado ángeles, legiones de ángeles que descendieran, acabaran con todos los romanos, bajarse de la cruz y decir, aquí estoy. Pero él no abusó del poder que se le dio. Él no abusó del poder que se le había dado. Sí, y en lugar de eso dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos más adelante, entonces esa es la actitud que debemos de tener. Tenemos más adelante a Esteban en el libro de Hechos 7, 57 al 60, 7, 57 al 60. Libro de Hechos capítulo 7, 57 al 60, dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Se taparon los oídos porque no resistían la unción. La unción que portaba Esteban no la podían resistir. La revelación que portaba Esteban no la podían resistir estas personas. Entonces dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que después iba a ser Pablo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tenemos aquí a Esteban, que estaba siendo apedreado, estaba siendo escupido, estaba siendo humillado, y lo querían matar, y lo mataron a pedradas, ¿sí? Y a pesar de que él estaba siendo apedreado, a pesar de que él estaba siendo humillado, le estaban llevando la contraria, él sabía que estaba diciendo la verdad, él no abusó, no abusó del poder que se le había sido conferido, que se le había sido dado, sino que dijo, perdónalos, aquí está, miren, dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto rodillas a gran voz dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero dice ahí que todas estas personas lo estaban apedreando a Esteban, ¿sí? Y hay mucho cristiano, fíjate bien, hay mucho cristiano que se ofende por cualquier cosa, se ofende por una mala mirada, se ofende porque no lo recibieron, se ofende porque lo reprendieron, se ofende porque lo regañaron, se ofende porque le dijeron que había pecado en su vida, se ofende por cualquier cosa. Y lo primero que hace es levantar juicio en contra de su líder, en contra de su pastor, en contra del hermano que lo está reprendiendo, o le dice, ¿y usted quién es para decirme eso? Que usted es perfecto. Hablando la maldad de dentro de ellos, hablando el demonio de la gracia dentro de ellos, hablando del demonio de justificación dentro de ellos, y dicen, cuando uno le dice, no, mire, no diga mentiras, hombre, eso es pecado. Mire, no haga brujería. Usted es cristiano, no haga brujería, no sea chismoso, no diga mentira, no robe. Viene y dice, bueno, ¿y usted quién es? ¿Usted quién es? Que es perfecto, usted solo Dios es perfecto. Hablando el demonio de adentro de él, que lo ha ayudado a justificarse toda su vida y a vivir en prevaricación y a vivir en pecado y a vivir abusando de la gracia. Eso es lo primero que hace el cristiano. Se ofende. Está en pecado y se ofende. Y tenemos aquí a Esteban, que no estaba en pecado, lo estaban apedreando por decir la verdad y no se ofendió, no maldijo, no dijo nada, sino dijo, perdónalos. No había iniquidad en Esteban. Entonces tenemos el ejemplo de Pedro, de Pablo, de Jesús y de Esteban. Y es Jesús nuestro ejemplo a seguir, no Pedro. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Quiero que se vaya de Pedro siempre. Hechos capítulo 12, 19. Hechos capítulo 12, 19. Hechos capítulo 12, versículo 19. Dice, mas Herodes, buscando sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Ahí vemos la huella de la iniquidad en la vida de Pedro. Pedro cayó preso. Vino un ángel, lo sacó. Léalo todo, está aquí en Hechos 12. Yo no lo voy a leer todo porque se va a alargar esta enseñanza. Pero léalo, mire. Pedro cayó preso. Pedro fue sacado de la cárcel. Pero la huella de la iniquidad de él
fue que mataron a todos los soldados que estaban ahí cuidando a Pedro. Ahí podemos ver la huella de la iniquidad en la vida de él, que él llevaba muerte donde él iba. Él estaba abusando del poder que se le había sido dado, no podía discernir el poder que se le había sido dado, y era una persona que se ofendía fácilmente. Por eso es que llevaba muerte a todo lugar donde él llegaba. Entonces tenemos ahí que cae preso, la gracia, el amor de Dios, la gracia, la misericordia de Dios, lo saca de la cárcel, y él no tuvo misericordia de los soldados, porque si hubiera sido así, los soldados no hubieran muerto. Entonces salió de la cárcel, y lo que les pasó a los pobres soldaditos fue que los mataron. Esa es la huella de la iniquidad de la vida de Pedro. Ahora tenemos a Pablo. Fíjense en Pablo en Hechos 16, 25, 34. Estamos comparando. Los dos estaban en la cárcel. Pedro estaba en la cárcel. Y aquí también Pablo, Hechos 16, 25, 34. Pablo también estaba en la cárcel. La huella que dejó Pedro al pasar por la cárcel fue que mataron a esos soldados. ¿Sí? La huella, el fruto, por los frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, el fruto que dejó Pedro allá en la cárcel fue que mataron a estos soldados. Ahora vamos a ver el fruto de Pablo en la cárcel. Hechos 16, 25, 34. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, y ahí dice, ¿verdad?, todo lo que pasó por él. Dice el versículo 27, despertando el carcelero, sacó la espada y se iba a matar. Si hubiera sido Pedro, Pedro se hubiera quedado callado. Pedro no hubiera hecho nada. Hubiera dejado que aquel se hubiera zampado la espada ahí en el corazón y se hubiera muerto. Entonces dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos acá. Entonces vemos ahí más adelante, el versículo 34, dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Entonces la huella de Pedro allá fue la muerte de los soldados por la iniquidad que había en él. La huella de Pablo en la cárcel, la huella de Pedro en la cárcel fue la muerte. La huella de Pablo en la cárcel fue la salvación del carcelero y toda su familia. ¿Sí? Podemos ver la diferencia, los dos apóstoles, los dos discípulos, cada uno con lo que había en su corazón, los dos compartiendo la misma unción y cada uno haciendo mal uso de lo que se le había dado. Y vemos a Jesús, comparando Pedro, Pablo y Jesús, a Jesús en Lucas 9, 54, 56, Lucas 9, 54, 56, fíjese bien qué fue lo que hizo Jesús. Lucas capítulo 9, 54, 56 dice, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, dice. Entonces, Jesús reprendió a estos dos y les dijo cuál era la forma correcta de hacerlo. Y que ellos habían venido a salvar las almas, no a perderlas. Pedro todavía no le había alumbrado el conocimiento, por eso murieron allá Ananías y Zafira y murieron los soldados. Era la huella de la iniquidad de él. Y tenemos a Pablo, que él sí tenía la revelación y el entendimiento del reino de los cielos y entendió que él había venido, que Jesús había venido a salvar las almas, no a perderlas, y era deber de él, era obligación de Pablo salvar las almas y no dejar que se perdieran, fuera quien fuera. Porque ya tenemos, él podía maldecir al brujo por ser brujo y por estar en un camino malo, y todo el mundo lo iba a ver como algo bueno. Pero él decidió darle otra oportunidad. Y al carcelero igual, el carcelero pues era su trabajo, los soldados era su trabajo, no era algo personal.
Hay mucho hombre, mujer de Dios que se agarra las cosas personalmente, que creen que todo es personal, que es contra ellos de algo personal. Si alguien lo reprende, si se le está dando una enseñanza o se le está enderezando su camino, creen que es algo personal y no es así. La vida de una persona se endereza, se disciplina, se corrige por amor. No porque sea algo personal o porque se quiera acabar con la vida de esa persona, ¿sí? Entonces vemos aquí la huella de la iniquidad. Vamos a ver ahora el ejemplo que les dije hace ratos de Elías y de Eliseo. Vemos la segunda de Reyes. Vamos a la segunda de Reyes 1, 9, 15. Ya voy a finalizar. Segunda de Reyes 1, segunda de Reyes 1, 9, 15. Segunda de Reyes capítulo 1, versículo 9 al 15. Segunda de Reyes, capítulo 1 del 9 al 15. Dice, luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, lo voy a sintetizar. Aquí tenemos a Elías, ¿sí? Haciendo un mal uso de la unción, un mal uso del poder de Dios por miedo. Por miedo. El miedo sacó a la luz la iniquidad que había en él. El miedo que había en él sacó a la luz la maldad que había en él. Entonces dijo, bueno, si yo soy realmente hombre de Dios, un varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. Y mató a 50 hombres inocentes que solo estaban ahí por órdenes del rey. Mató a 50 y su capitán, después a otros 50 y su capitán. Hasta que el tercero le pidió misericordia. Entonces, por miedo, Elías hizo mal uso del poder de Dios y cayó en iniquidad, en prevaricación y en abuso de la gracia. Vamos a ver ahora Eliseo, la vida de Eliseo en la segunda de Reyes 6, 15 al 19. 6. Segunda de Reyes 6, 15 al 19. Aquí vemos a Eliseo ya arrepentido, después de haber hecho lo que hizo con los jóvenes, y es el ejemplo que les estaba dando hace rato, que dice, y oró Eliseo, voy a leer del 17 en adelante, dice, Segunda de Reyes 6, 17, dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Cuidado con lo que pide, cuidado con abusar del poder de Dios, de la unción de Dios, porque estaría cayendo en prevaricación, en iniquidad, en maldad, y la maldad no va a traer más que juicio a su vida por hacer mal uso de la unción y del poder de Dios. Vamos a ver que sobre la iniquidad quiero que se vaya a Isaías 59 del 1 al 13. Isaías 59, y ya con esto vamos finalizando. Isaías 59, 1 al 13. Isaías 59, 1 al 13. Dice, fíjese bien, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios. ¿Qué es lo que hace división entre nosotros y Dios? La iniquidad. Y dice, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. La iniquidad lleva a que Dios dice que Dios se aparte de nosotros, y el pecado hace que Él vuelva su rostro para no oírnos. Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad
y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Aquí estamos hablando sobre la iniquidad, la crema innata de lo que es la iniquidad. Dice el versículo 5, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas, el que comiere sus huevos morirá, y si lo apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. Y ahí sigue hasta el versículo 15. Y dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. ¿A qué? ¿Por causa de qué? Por causa de la iniquidad, por causa de los pecados, por causa de abusar de la gracia. Hay mucha gente, mucho cristiano que ha sido adoctrinado diciéndole que vivimos por gracia, que estamos en el tiempo de la gracia. Y si usted ve su vida, son unos grandes pecadores inicuos, impíos. Y están totalmente apartados de Dios por la gracia que ellos dicen que viven. La gracia no es una licencia para pecar. No abuse de la gracia, porque se convierte en prevaricación y después se convierte en iniquidad. Y eso hace, como estamos leyendo aquí en Isaías 5, Isaías 59, del 1 al 13, que la iniquidad hace que Dios se aparte de nosotros, que haya una división entre Dios y nosotros, y el pecado hace que Él vuelva sus espaldas a nuestra vida. ¿Sí? Dice el versículo 10, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimosamente como palomas, esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Y ahí viene el cristiano y empieza a echarle la culpa al diablo y que el diablo tiene poder y que me han hecho brujería y que no sé qué y que no sé cuánto, y empiezan a atribuirle todo lo malo que le está pasando a alguien que no tiene nada que ver. Ni los brujos ni el diablo no tiene nada que ver con lo malo que le está pasando. La razón de lo malo que le está pasando es a causa de la iniquidad, de la maldad que hay en su corazón, de la impiedad que hay en su corazón, del abuso de gracia que hay en su vida, que hace que eso se convierta en prevaricación, y del abuso de poder. Porque en su cabecita le metieron y le han estado repite que estamos viviendo por gracia. Y es cierto, pero no abuse de la gracia, porque eso se vuelve iniquidad. Y el abusar de la gracia es estar cometiendo el pecado por el que se arrepintió una y otra vez. Deje de hacer eso. Enderece su vida. Póngase recto delante de Dios. Recibe esta enseñanza y deje de echarle la culpa al diablo, que no tiene nada que ver. Deje de andar diciendo que le hicieron brujería, porque eso es mentira. Acepte sus errores. Vea su vida. Enderece su vida. Acepte sus errores. Dese cuenta que tiene que dejar de ser mentiroso, que deje de estar robando, debe de aprender a vivir en santidad, apartarse para Jehová, expulse de su vida toda maldad, toda iniquidad, toda justificación del pecado, y deje de andar diciendo que es por gracia, hombre, aunque es cierto, pero no abuse de la gracia. Si alguien viene a corregirle su vida, reciba esa enseñanza, reciba esa corrección, no sea orgulloso, porque se está corrigiendo su vida para bien suyo, no para mal ni para que usted se ofenda, sino para que usted sea salvo, para que usted alcance las bendiciones de Dios, para que usted alcance las promesas de Dios, para que los cielos de bronce se abran sobre su vida, para que Dios vuelva y lo vea a usted, para que Dios escuche su oración. Porque hay mucho cristiano que está tan lleno de pecado, tan lleno de abuso de la gracia y de iniquidad, que sus oraciones no pasan del techo de su casa. Son como una pelota que viene usted, agarra la pelota, la tira y rebota en el techo de la casa y vuelve a caer. Esa oración no llega al cielo, y no es porque haya maldad, no porque el diablo tenga más poder, no porque le han hecho brujería, sino porque usted es un malvado. Es un cristiano malvado. Por eso es que su oración no pasa del cielo. Porque usted es un rebelde, un inicuo,
Un malvado vive en pecado, se justifica, cree que no vive en pecado. Y cuando cree que no vive en pecado es porque hay tinieblas en su vida. ¿Sí? Entonces arrepiéntase, pida perdón y arrepiéntase. Eso es lo único que tiene que hacer y su oración va a pasar al cielo. Ya no va a rebotar en el techo de su casa y va a caer nuevamente, sino su oración va a ser oída y ya va, la luz va a alumbrar en las tinieblas. Ya usted va a salir de la prueba, ya usted va a salir de lo que cree que le hicieron brujería, ya su vida va a cambiar totalmente. ¿Sí? Nadie lo obliga a usted a ser mentiroso, a robar, a ser chismoso, a andar en rebeldía. Nadie lo obliga a andar en pecado, nadie. Eso es voluntario, eso es mentira, que lo obligan, que oiga una voz que me obliga a cometer pecado. No, hombre, por favor. También Espíritu Santo habla. ¿Y por qué obedece más a los demonios que Espíritu Santo? Espíritu Santo habla también y Espíritu Santo dice no peque. Y ahí está la otra voz que dice peca, peca, peca. Y ahí va y peca. Peca porque le gusta el pecado. Así, simple y sencillo. Deje de justificarse y decir, ay, es que había una voz que me decía que hiciera esto y lo otro. ¿Y por qué obedece a la voz de lo malo y no obedece a la voz de lo bueno? Las dos son voces. Dios habla. ¿Sí? Entonces, deje de justificar su pecado. Vamos a finalizar con lo siguiente. Mire, vámonos a Éxodo 34, 5 y 7. Éxodo 34, 5 y 7. Éxodo 34, 5 y 7 dice lo siguiente. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia de millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Usted, pues no puede pedir perdón por los que se murieron. Se murieron. ¿Sí? Pero sí puede pedir perdón por su pecado, por su iniquidad, por su vida. Ahora que usted está escuchando esta enseñanza, ahora que usted está viendo esta enseñanza, va a tener la oportunidad de pedirle perdón a Dios por su iniquidad, por su rebelión y por su pecado. Y más adelante vamos a hacer eso. Va a ser cortita, no quiero alargar mucho esta enseñanza. Quiero que se vaya ahora a, vamos a ver Isaías 53, 5 y 6. Ya vamos finalizando. Isaías 53, 5 y 6. Más adelante le vamos a pedir perdón a Dios por nuestra iniquidad, por nuestra rebelión y por nuestro pecado. Isaías 53, 5 y 6 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En inglés dice, el versículo 5, que él fue molido por nuestras iniquidades. ¿Sí? Entonces, no tenga por inmunda la sangre de Jesucristo. Si este día usted se arrepintió por todos sus pecados, iniquidades, por todo lo que Espíritu Santo que Dios le ha hablado, pida perdón nuevamente y no tenga por inmunda la sangre de Jesucristo, porque si no fuera por Jesucristo, todos sus pecados, delitos, iniquidades, rebeliones no podrían ser perdonados. ¿Sí? Vamos a finalizar. Vámonos a Tito 2.14. Y con esto finalizamos. Tito 2.14. Y dice Tito 2.14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Amén? Jehová Dios envió a Jesucristo para que nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestros pecados fueran perdonados. Amén. Así que vamos a finalizar. Vamos a pedirle perdón a Dios por nuestras iniquidades, rebeliones, delitos y pecados.
Amén. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos, vamos a pedirle perdón a Dios. Y ahí en su casita o donde usted esté viendo este video, pídale perdón a Dios por los pecados que usted sabe que es pecado y lo está cometiendo y está abusando de la gracia. Pídale perdón a Dios y no lo vuelva a cometer. ¿Ok? Entonces cierre sus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, Jehová Dios, Señor Jesús, en este día, en esta tarde, en esta noche, te pedimos perdón por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestras rebeliones, por abusar de la gracia, por llamar malo a lo que es bueno y por llamar bueno a lo que es malo y por pecar adrede, por pecar a propósito, por saber que es algo malo pero decidimos seguirlo haciendo y por no tener control de nuestras vidas. Te pedimos perdón, Jehová Dios, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Somos inicuos, somos pecadores. Te pedimos perdón en este día y recibimos tu perdón, Señor Jesús, recibimos tu perdón. Te pedimos que perdone nuestras rebeliones, que tu sangre, que nos cubras con la sangre de Jesucristo, que limpie nuestras iniquidades, que limpie nuestro pecado, que limpie nuestras rebeliones, que si estamos lodosos, manchados, que nuestras ropas sean emblanquecidas, que nuestro espíritu sea limpiado. Y en este día te pedimos perdón, Jehová Dios, por toda iniquidad, por toda rebeldía, por todo delito, por todo pecado, por toda prevaricación, por todo abuso de la gracia. Te pedimos perdón, Jehová. Te pedimos perdón y recibimos tu perdón en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para finalizar, amigos, hermanos, si usted pues era creyente, se alejó de Dios, si usted es un amigo, está oyendo este audio o está viendo este video por primera vez, el mensaje tocó su corazón, ha venido arrepentimiento a su vida, quiere arreglar su vida con Dios, entonces le voy a pedir que haga la siguiente oración conmigo. Si le gustaría recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, solo repita después de mí: Señor Jesús, en este día yo te confieso y te recibo como mi único Señor, mi Dios y mi suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis errores, delitos, iniquidades, pecados, rebeliones, el abuso de la gracia, por haberme apartado de tu camino y por haber tenido por inmunda tu sangre. Y Señor Jesús, en este día te confieso y te recibo como mi único Señor y suficiente Salvador. Amén. 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 Entonces, vamos a llegar al final de esta enseñanza de este día, domingo 9 de junio del 2019. Y no sin antes, pues, invitarlos a suscribirse al canal. En el canal de YouTube, abajo en la descripción, le voy a dejar información sobre material que tenemos a su disposición. Hay libros, hay camisetas, hay música, hay DVDs. Y le invito a que se suscriba al canal. También, si quiere oración, ahí puede dejar su mensaje para entrar en contacto con nosotros. Y sin nada más que decir, pues les deseo un feliz día, un feliz fin de semana a todos los que vieron esta enseñanza y espero que haya servido de algo para sus vidas. Que tengan un feliz día y no olviden suscribirse al canal.